cuando la idea, y me adelanto muchos siglos, la idea de pensar que el rey era el elegido de Dios y el rey nos tenía que gobernar. Y había un sistema feudal donde teníamos que trabajar, el obrero trabajaba, y estoy aplicando mal el concepto obrero, pero el trabajador, alguien trabajaba y en forma de pago se le daba, el rey le daba protección en su espacio y toda la voluntad era del rey. El rey era el que dominaba nuestras vidas, nuestras formas de vida. Eso con la Revolución Francesa se corta y cortan cabeza los franceses en eso. ¿Y qué hacen? ¿Qué surge? La idea de la república, donde el poder lo deja de tener el rey, se le quita el poder y el poder lo tiene el pueblo a través de elecciones. Yo doy mi poder, se lo doy a usted, representante político. Y eso está bueno saberlo. Desde ahí viene la historia de los derechos humanos. Los egipcios tenían el código de Hammurabi, o sea, siempre hay los que son católicos y piensan y existen las tablas de los 10 mandamientos, o sea que siempre hubo una idea de esto tiene que haber un marco legal, tiene que haber una norma que nos regule, que nos diga cómo vivir en sociedad. Entonces digo, la historia de los derechos humanos no nace en 1948 cuando los estados aprueban estos 30 artículos. La historia viene de antes. Lo que pasa que en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, después de todo lo que pasó con la Shoah, con el Holocausto, con la matanza a judíos, a gitanos, a homosexuales, a disidentes políticos, con todo eso, el mundo dijo, ok, tenemos que parar. Tenemos que poner un marco, unas leyes que sirvan para todo el mundo y que nos regulen la vida en sociedad y que regulen la vida intrapaís. Y ahí surgen los derechos, la normativa de derechos humanos. Pero la historia de los derechos humanos viene de muchísimo antes. Entonces eso significa que la cosa no esté legislada, no significa que algo esté pasando ahí. El Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos. Y acá es pensar que claramente existe una idea de que los derechos humanos hay que protegerlos. Primero hay que darlos a conocer. Primero tenemos que conocer entre todos y todas. En la medida que yo los conozca, respeto los derechos humanos de los demás. Y acá voy haciendo una salvedad. Cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de necesidades, ya lo decía Evita. Una necesidad implica un derecho. ¿Sí? O sea, donde hay una necesidad, nace un derecho. ¿Y esto qué significa? Que ese derecho lo tiene que garantizar el Estado. El Estado es el que tiene que generar un contexto, generar un mundo, un país, donde se respeten los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos dice derecho al trabajo, a vacaciones pagas, derecho a la seguridad social, derecho a la protección, derecho. Y cuando no se cumple, ¿qué hay? Hay una violación a los derechos humanos. Ahora, ¿quién viola los derechos humanos? ¿Quién viola los derechos humanos? Pongo un ejemplo. Si yo hoy me levanto trastocado y yo lo mato a David porque no me gusta la barbita que tiene David, agarro un cuchillo, lo mato a David. ¿Eso es una violación a los derechos humanos? Considerando el derecho a la vida, considerando el derecho a la ¿es una violación a los derechos humanos? No es una violación a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque solamente el que puede violar los derechos humanos es el Estado. Lo que hay es un delito. Yo cometí un delito. El delito de matar a David. Eso no es una violación a los derechos humanos. Es un delito. En nuestro código penal, homicidio simple, homicidio culposo, el que sea. Pero es que ahí no hay violación de derechos humanos. Porque yo no soy el Estado. Ahora, si yo soy policía, que soy el Estado, y yo lo agarro a David y le digo, no me gusta tu barba, pumba,
y le pego un petazo, ¿ahí es una violación a los derechos humanos? Ahí sí. ¿Por qué? Porque yo soy policía, porque yo soy el Estado. Y entonces cuando la gente dice, ay, golpearon a fundanita, mataron a mi vecino, ¿y qué hacen los derechos humanos? No, los derechos humanos no tienen que hacer nada. El Estado tiene que generar un contexto social donde haya una educación especial, donde yo respete, como ciudadano, respete la vida del otro, respete la vida de la otra, y a partir de ahí se genera un escenario, un contexto de respeto a los derechos humanos. Pero yo puedo respetar los derechos humanos, pero yo, persona común, ninguno de nosotros, viola derechos humanos. Porque no somos funcionarios, porque no somos el Estado. Y a veces cuando doy charlas a las maestras les digo, si yo voy a una escuela pública, ¿no? O les llevo un caso, yo trabajo con personas con discapacidad, con personas sordas. Una reunión de padres, la otra vez, una mamá de un muchacho sordo, de un hombre sordo de 29 años. Y la mamá nos decía, necesito un psicólogo para mi hijo sordo, porque mi hijo sordo es alcohólico y no sé qué cuánto, y no me puedo comunicar con él, y yo lo tengo que acompañar a todas partes. Yo le pregunté, sabiendo, yo de medio bichín le digo, ¿y tu hijo escribe? No, no escribe. Claro, los sordos no escriben porque su segunda lengua es el español escrito. La primera lengua, de hecho, es la lengua de señas. Entonces yo digo, su segunda lengua es como nosotros que aprendamos a hablar inglés. ¿Saben inglés? No, bueno, perfecto, porque no nos enseñaron. Si no, seguramente sabremos hablar inglés. No sabe escribir, perfecto. Y este hombre, y ahí le decía a la mamá, digo, vos hacé de cuenta acá que no estás. Y esto es para ustedes los docentes. Y tal vez no para esos docentes que estaban ahí, sino para el sistema educativo en general. Esta mamá hizo todo lo que tenía que hacer. Acompañó a su hijo de chiquito a la escuela. Así como muy rápidamente les cuento que en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, claramente que era muy difícil decir todos somos iguales. Todos somos distintos. El eje era somos iguales. Somos iguales jurídicamente. Somos iguales porque nadie en ese momento se atrevía a mencionar... No, a ver, ¿por qué el principio de igualdad? El principio de igualdad porque veníamos de la Segunda Guerra Mundial, donde imaginen decir somos distintos. Era de alguna manera tomar el discurso de los nazis diciendo somos superiores a ellos. Los judíos, los gitanos, los homosexuales, ¿sí? Somos distintos. Imagínense, decir en ese momento somos diferentes, no, somos iguales. En el 48 se hizo la Declaración de Derechos Humanos. Mucho tiempo después se fue trabajando distintos documentos diciendo, che, nosotros no somos iguales, sentimos distinto, pensamos distinto, actuamos distinto, tenemos cultura distinta. Entonces, vamos viendo, ¿no? Hagamos un documento internacional que nos represente. Y así surge, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño. Así surge, por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y entonces cada colectivo se fue armando diciendo, che, yo no soy igual al otro, tengo necesidades particulares, tengo tiempos distintos. Entonces, necesito que hagas algo específico por esto, las mujeres. Y a todo esto llegamos a una de las últimas convenciones, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que no eran personas, sí, claramente eran personas, pero había que legislar algo a nivel internacional concreto que dé razón y dé sentido a otra forma de pensar la discapacidad. ¿Se acuerdan que antes decíamos, ay, mi nene es especial, mi nene tiene capacidades diferentes, mi nene es X? No, no es ni especial, ni diferente, ni discapacitado. Y entonces la discapacidad se toma como una diversidad de las personas.
hay personas diversas. Bueno, están las personas con discapacidad, ciegas, sordas, motrices, viscerales, etc. Y entonces eso tenemos que saberlo, porque tal vez en nuestra comunidad tenemos mamás, papás, hijos con alguna discapacidad, que tenemos que saber cómo colaborar, cómo tratar. Che, mirá, podés ir acá, venite a la básica, venite que acá hay alguien que te puede hablar de discapacidad, que te pueda asesorar, cómo pedir el certificado de discapacidad, etc. Entonces, comunidad básica, tenemos que tener una especie de comisión de mujeres, de niñez, de discapacidad, de cada una, y acá estoy tirando ideas de que seguramente se las tienen, o no, pero digo, es pensando, de juventud. Entonces digo, ¿cómo acá se va? ¿Cómo el marco legal nos tiene que ir invitando a que nuestras instituciones vayan creando espacios de acuerdo a cada una de las personas que estamos participando en esos espacios? Acá un poco ya lo conté, ¿no? La esclavitud, la casa de brujas a las mujeres. Durante un tiempo, la educación estaba primero, no era un derecho humano y todos teníamos derecho a la educación. La educación era solamente para los hombres, las mujeres no tenían acceso a la educación. La educación era solamente lo tenía la iglesia, la academia, tiempo después fue la academia. Pero en un momento determinado la educación solamente pasaba, el saber estaba controlado por la iglesia. ¿Sí? Y acá no quiero que se entienda como en contra de la iglesia, digo no, lo pongo en un contexto histórico para pensar. La iglesia en un momento tenía todo el conocimiento, y conocimiento implica todo el poder. En ese tiempo, las mujeres no tenían acceso a médicos, no tenían plata. Las parteras, las curanderas, che, te curo el empacho, tomate este tecito de estas hierbas. Eso era una medicina, si se quiere, una medicina popular que circulaba de boca en boca entre las mujeres, que se iban cuidando entre ellas, y eso, el poder de turno dijo, eso es contra de Dios, eso es brujería, eso hay que castigarlo. ¿Con qué se castigaba? Perseguimos a todas las mujeres, le ponemos un cargo, son brujas, y como brujas, porque alejan al hombre de Dios, hay que castigarlas, hay que matarlas, hay que quemarlas, hay que ahorcarlas. Esta persecución sistemática en tanto que era pensada, no fue, de casualidad, se me cayó, no, fue pensado, voy a tirarlo para que alguien venga y lo levante, y yo le puedo decir gracias. Eso es sistemático, pensado. Fue pensada la matanza de mujeres. No fue casual, fue pensado. Entonces, en ese sentido, eso hace a la historia de los derechos humanos. Ahora, con un marco que tenemos de educación pública para todos, en el 2014, Malala, que era una chica, fue Nobel de la Paz, y que la balearon porque ella en su país pidió que las mujeres tengan acceso a la educación. Las mujeres de su país no pueden ir a la escuela. Ella la balearon, se fue a vivir a Inglaterra como refugiada, y ella fue bandera del derecho a la educación de las mujeres. Y estoy hablando de 2014, y es del 2018. Démonos cuenta entonces que nada de esto se cumple. Hoy por hoy vemos México, por decirlo un lugar, matanza de mujeres, los femicidios, las personas con discapacidad, la tortura, la violencia policial, el trabajo infantil. Es decir, a 70 años la Declaración Universal de Derechos Humanos es el secreto mejor guardado para millones de personas. Y acá vuelvo otra vez. ¿A los estados les interesa que sepamos cuáles son nuestros derechos? No. ¿A este gobierno les interesa que salgamos a la calle a defender derechos? No. ¿A este Estado les interesa que estemos todos separados, peleándonos? Y entonces acá tenemos como ejes para trabajar.
¿Estamos militando en una agrupación política? Sí. Una agrupación política es una célula vital, necesaria en una comunidad para llegar y para sostener una forma de gobierno que yo a esta altura de la vida, se los digo, no sé si es la mejor, pero es la que más me representa. Y es la democracia. La democracia, con todas las fallas que tiene, es una de las mejores formas de gobierno. Ahora, pensemos que la democracia no hay que dejarla ser, bueno, democracia, que la hagan otros, que participen otros, que otros militen, que otros vayan a la marcha, que otros reclamen derechos. No, la democracia es para ponerle el cuerpo. Es para que cada uno de ustedes diga, che, esto tiene que cambiar si yo cambio, si yo me involucro, si yo participo. Si yo no participo, la democracia no va a ser rica. Y no va a ser rica porque le va a estar faltando una visión, una parte de ser democracia. La parte tuya, mía. Y entonces, ¿desde cuál es el marco de acción que tenemos? ¿Cuáles son los temas que tenemos que trabajar? El marco que tiene que ver desde los derechos humanos. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Cuál es el cómo vamos a hacer eso? ¿Para qué? Vuelvo a la educación. Entonces digo, ¿para qué? Para tener una mejor democracia. ¿Desde dónde me paro para esa mejor democracia? Desde los derechos humanos, desde la doctrina peronista. Desde ahí me paro. Ahora, ¿cómo hago todo eso? Desde la educación. Sin educación, sin sentarnos a repensar, sin sentarnos a ver cómo hacemos esto, cómo sin educarnos no tenemos forma de llegar a la otra y al otro. Entonces todas nuestras prácticas, todas nuestras acciones tienen que ser con un sentido de transformarnos a nosotros y a nosotras y transformar a nuestro vecino y vecina. Y acá, para cerrar, yo lo que sugiero es desafíos. Un desafío filosófico, político y pedagógico. ¿Por qué un desafío? Lo filosófico tiene que ver con el pensar, con los sueños, y hay un déficit de socialización. ¿Qué significa esto? Cuando uno habla de socialización, habla de la forma en que nos relacionamos. Y entonces, uno ve que todo el mundo está así. Estamos constantemente así. Y la militancia 2.0, la militancia no tiene que ser por acá. Comparto. Ay, compañero Menéndez, qué mal que nos juzgaron, no sé qué cuánto, qué mal. Magario, bien, me gusta, me encanta. Bien, Magario. No sirve eso. No digo que dejemos de lado el 2.0. Significa que salgamos a la calle. Salgamos allá, que es donde tenemos que hacer negocio.